Ya niños, como les decía, vamos, ¿cierto?, a presentarles, después de nuestro cultito que ya hicimos, al invitado especial que tenemos para hoy. Yo espero que estén los 2 octavos, así que levante la mano virtual o la mano presencial ahí, todos los del octavo A. A ver, los de octavo A, la manito. Muy bien, ahí tenemos del octavo A. No veo más manitos. Aquí tienen que estar los 2 octavos. Muy bien, hay 51 alumnos, por lo tanto yo creo que están los 2. A ver, el octavo B, levante la manito, los de octavo B. Presenten. Muy bien. Profesor, ya aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro invitado. Aquí tenemos nuestros cursos esperando su charla. Estamos contentos. Quiero decir que es un gran honor tenerlo aquí con nosotros, compartiendo, ¿cierto?, lo que es patrimonio cultural, que estos niños están deseosos de escucharlo, contentos porque es una clase especial y no de la profe otra vez, lo mismo de siempre, no, ahora es distinto, ¿cierto? Así que los dejo, yo quiero que usted mismo se presente y nos cuente y nos dé su charla. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, profesora Jacqueline Cuello. Buenos días a todos los alumnos y las alumnas, también a la profesora Tania Alejandra. Para mí es, primero que todo, es un placer nuevamente estar con los alumnos del Colegio Adventista, por una razón muy especial. Yo creo en la educación integral fuera del aula. Y esto que la profesora Jacqueline, como ayer también tuve una charla con los alumnos de la profesora Mireya Ríos, hace, ¿no es cierto?, amplía el conocimiento, es una nueva manera de enseñar, de tener invitados que hablen sobre temas específicos. Lo agradezco enormemente a los profesores y esta actitud que tiene el Colegio Adventista de siempre estar dispuesto y llano a las nuevas formas de educar. Me presento. Mi nombre es Pedro Marambio Vázquez, iquiqueño. Tengo a cargo el Palacio Astoreca, una joya arquitectónica de nuestra ciudad que data de hace cientos de años, ¿no es cierto? También soy escritor. Tengo un programa en la radio UNAP que se llama Crónicas Urbanas, donde hablo de la ciudad de Iquique, ¿no es cierto? Estamos viviendo tiempos difíciles, estos tiempos, ¿no es cierto? Pero es justamente en estos momentos de crisis donde nosotros podemos pensar y podemos meditar acerca de lo que somos, ¿no es cierto?, de la ciudad que tenemos. Este espacio no hay que verlo así como que es algo tremendamente nefasto para nosotros. Es doloroso estar viviendo estos tiempos, pero nos sirve para meditar, para pensar en el planeta, para pensar en la ciudad, ¿no es cierto?, de qué manera podemos contribuir nosotros a mejorar el planeta que está herido, ¿no es cierto?, como la llaman nuestros queridos aborígenes, nuestros habitantes de la zona norte, la Pachamama. La Pachamama está quejándose, y ese es un quejido que debemos escuchar todos, ustedes, nosotros los adultos y ustedes los jóvenes, que son los que finalmente van a tomar las riendas de este planeta. Este mes de mayo es especial para los iquiqueños y para nosotros en general, para el país en general, pero sobre todo para los iquiqueños, porque se celebran 2 hitos importantes. Primero, la Guerra del Pacífico, el 21 de mayo, ¿verdad?, de 1879, una cruenta guerra con nuestros hermanos, porque son hermanos bolivianos y los hermanos peruanos, algo que nunca debió suceder, pero que fue y forma parte de nuestra historia. Y esto va encadenado, ¿no es cierto?, con la celebración del Día del Patrimonio, una fecha también importante, porque a través de esta celebración, ¿no es cierto?, nosotros podemos recordar hechos históricos, y esta memoria
nos forma una identidad como pueblo. Sabemos quiénes son porque sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra historia, la historia de la ciudad, la historia de nosotros, de nuestros padres, de nuestro entorno. Entonces, por eso es tan especial esta fecha, ¿no? Como les decía, yo estoy a cargo del Palacio Astoreca, un espacio que todos ustedes pueden visitar. ¿Y dónde queda eso, profe? El Palacio Astoreca queda aquí en la calle Baquedano, queda en O'Higgins con Patricio Lynch. Todo ese espacio gigante que hay ahí, no le quiero llamar casona ni nada, sino que un palacio. Es un palacio que está construido como tal, ¿no es cierto? Recuerden que en el tiempo de la salitrera vivieron muchos europeos aquí en la ciudad que se mandaron a construir estos palacetes, ¿no es cierto? Porque ellos tenían mucho dinero y podían acceder a este tipo de vivienda. Iquique es una mezcla de varias culturas. Por eso nosotros, si podemos recorrer, por ejemplo, la calle Baquedano, nos damos cuenta que la calle Baquedano tiene unas casas preciosas, ¿no es cierto? Pero a la vez que no forman parte de la vida del quehacer habitual de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Fíjense cómo se ha llenado de edificios nuestra ciudad y cómo la calle Baquedano, a través de los incendios, y se han ido destruyendo parte del patrimonio cultural de la ciudad, porque no lo hemos sabido cuidar. Están invitados cuando volvamos a nuestra nueva normalidad. Yo los quiero invitar a ustedes, quiero invitar a las profesoras para que algún día ustedes puedan visitar el palacio y recorrerlo, recorrer este espacio que ustedes ven por fuera, pero que algunos no han tenido la oportunidad de conocer por dentro. Es un espacio muy especial que debemos conservar porque guarda, ¿no es cierto?, parte de nuestra historia, de la historia de Iquique y de la historia del país. Yo quiero invitarlos ahora a hacer un pequeño recorrido por el palacio. Los quiero invitar para que ustedes vean este espacio hermoso, bello, pero además de las actividades culturales que ahí se realizan. El palacio está en manos de la Universidad Arturo Prat, a quien yo represento en este minuto, ¿verdad? Y la represento a donde voy con este tipo de conversatorio o charla. Entonces, ahí se ha producido el reencuentro de la comunidad iquiqueña. Todos los iquiqueños, si ustedes, por ejemplo, algún día se dedican a escribir, yo quiero lanzar un libro, ¿dónde lo puedo lanzar? El Palacio Astoreca. El Palacio Astoreca, niños, la calle Baquedano, es importante para la ciudad porque es un espacio que nos pertenece a todos. Si bien la universidad lo tiene como dato, ¿verdad? Perdón. Es un espacio que nos pertenece a todos los iquiqueños. Es un espacio de todos, es una casa de todos, por lo tanto todos podemos cuidarla. Todos debemos cuidarla, tenemos el deber de cuidarla. Yo ahora les voy a mostrar un video para que ustedes más o menos grafiquen, ¿no es cierto?, de qué se trata. Así es que pongan mucha atención porque después yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Se ve bien? Sí, profesor, se ve bien. Se ve excelente. Palacio Astoreca, ubicado en calle Bernardo Higgins 350, comuna de Iquique, en la región de Tarapacá, es declarado mediante decreto el año 1994 por el Centro de Monumentos Nacionales como Monumento Histórico Regional. Este inmueble fue construido por el arquitecto Miguel Retornano en el año 1903 y su uso original era residencial, perteneciendo a la familia Astoreca. Actualmente el inmueble cuenta con un uso cultural educacional bajo el alero de la Universidad Arturo Prat. Se realizan diferentes actividades sociales y artísticas, promoviendo el uso de las dependencias con fines educativos, turísticos y comunitarios.
En la ciudad de Iquique existen bellos edificios construidos en madera de pino de Oregón, que durante la época del auge salitrero tomaron una fuerte impronta en el casco histórico de la ciudad. El Palacio Astoreca, en particular, posee finas terminaciones interiores y una gran espacialidad, siendo considerado como un inmueble de tremendo valor patrimonial en diferentes estudios sobre arquitectura local. Es necesario salvaguardar el patrimonio histórico, ya que representa una época que imprimió un carácter y una identidad a la región de Tarapacá. Punto de referencia en el patrimonio local y nacional, miles de visitantes le conocen cada año para acceder a conocer parte de su historia, con exposiciones mobiliarias de época y galerías de arte de los amplios salones superiores con más de 250 metros cuadrados. El Palacio Astoreca es una joya arquitectónica que puede ser visitado por el público en general para admirar la grandeza de una época pasada. En promedio, cada mes se presentan exposiciones pictóricas, fotográficas, instalaciones artísticas, considerando y priorizando siempre al artista o grupos de artistas regionales que deseen presentar sus obras a la comunidad en un espacio querido y reconocido por todos. Por favor, bienvenidas y bienvenidos. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Bien. Pregunta, ¿qué les pareció el video? Perdón. Niños, quiero que conversemos, no tengan miedo a expresar su opinión. Es importante que desde pequeño, desde jóvenes, uno aprenda a decir lo que piensa o lo que siente. Un video Vamos, interesante. pregunten nomás, pregunten. O no pregunten, digan su opinión con respecto a lo que vieron. Un También. video interesante y de buena calidad. Bien, bien. ¿Quién más? ¿Estos bienes se pueden ver en peligro? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Estos bienes se pueden ver en peligro? Josefa Ángeles, ¿verdad? ¿Estás preguntando? Dice si esos bienes pueden... Sí, pero quiero identificar a la persona. Es Josefa Ángeles, ¿verdad? Sí. Bien. Es una extraordinaria pregunta que tiene que ver también con lo que es la celebración del Día del Patrimonio, ¿no es cierto? Que es la última semana de mayo. Si estos bienes se pueden ver en peligro, claro que sí. Ya de hecho, en calle Baquedano hemos tenido varios incendios. Los incendios en Iquique han sido siempre catastróficos porque antes de que llegara la invasión de estos nuevos edificios, la ciudad era una ciudad enmaderada, una ciudad de madera. Por tanto, aquí los incendios siempre han sido monstruosos, porque se quema una casa, pero se queman muchas más. Se queman a veces cuadras enteras, manzanas enteras. Con respecto... así es peligroso, claro que es peligroso. O sea, hay un montón de detalles que podrían terminar con nuestro patrimonio. Patrimonio, como les decía antes, que cuentan la historia de la ciudad, ¿verdad? Si no tenemos la calle Baquedano, por ejemplo, no podemos enseñarle a la gente lo que nosotros somos como pueblo, como personas, no podemos, todos tenemos que tener una historia familiar, pero también una historia que va encadenada al país donde vivimos y a la ciudad, sobre todo a la región donde hemos nacido, ¿no? De hecho, un incendio hace algunos años atrás quemó una joya arquitectónica, ¿no es cierto?, el Palacio Mujica, que está en la esquina siguiente del Palacio Astoreca, en Patricio Lynch, Patricio Lynch, bien digo, entre Patricio Lynch y Baquedano con Segers. Ahí también había el Palacio Mujica, que era de la familia Mujica, obviamente, y se quemó. Se quemó porque no hemos sabido tomar los resguardos necesarios. Recuerden también
que Chile es una zona de terremotos y esto puede hacer, ¿no es cierto?, que la calle en algún minuto se vea afectada por un maremoto y la calle Baquedano corre peligro. O sea, hay cientos de peligros. El hecho de que se hayan instalado negocios ahora en la ciudad, que se haya declarado, ¿no es cierto?, la calle Baquedano como un paseo peatonal. ¿Qué puede suceder? Que algunas de estas casas hermosas, antiquísimas, ¿no es cierto?, eh, se quemen, porque ahí hay cocinerías, hay, está el tema relacionado con lo que es, ¿no es cierto?, la atención de público, la gente que fuma, o sea, hay un sinnúmero de cosas que ponen en riesgo un patrimonio que es de todos nosotros. Así es que es muy interesante la pregunta de Josefa Ángeles, ¿verdad? Porque ustedes son los responsables de cuidar nuestro patrimonio. Así como yo le estoy conversando a ustedes ahora, ¿no es cierto? Para que no olvidemos nuestras raíces, ustedes en algún minuto se van a tener que hacer cargo de esto, de recordar la historia, porque en el minuto en que nosotros dejemos de recordar la historia, dejemos de tener memoria, vamos a perder identidad. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Niños, los estoy escuchando atentamente. Pregunto, ¿y está abierto para el público ahora que estamos en fase 2? ¿O Todavía no está abierto para atención de público, pero como ustedes vieron en el video, ¿no es cierto? Siempre se están haciendo actividades de tipo educativa, científica, artística. Hay una gran cantidad de eventos que se desarrollan en el palacio. De hecho, este lugar ha tenido visitas memorables en los periodos anteriores, ¿no es cierto?, como en nuestros tiempos. Siempre ha habido gente, viene mucho extranjero al Palacio Astoreca a conocerlo, porque parece que el extranjero valorara más eh, lo que nosotros tenemos como patrimonio. Los turistas se vuelven locos con ir a visitar las salitreras, por ejemplo, para ellos es una cosa impresionante, ¿no? Visitar las casas de Baquedano. Para ellos la historia nuestra es una historia que les interesa mucho, de la misma manera en que a nosotros nos debiera interesar. En este minuto el Palacio Astoreca está cerrado por razones obvias, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. Pero en algún minuto, yo espero que sea este año, ¿verdad?, vamos a empezar a atender público nuevamente y yo los dejo cordialmente invitados para que organicen con sus profesores una visita que yo me encargaré particularmente de llevar a cabo, ¿no es cierto?, con ustedes en el Palacio. Pero eso lo pueden averiguar después con sus profesoras, con sus profesores, para que podamos ver una fecha probable. Así es que quedan cordialmente invitados. Tengo una preguntita. A ver, Fernanda Pía, cuente. O sea, ¿nos podría contar más así por qué se llama así y todo eso? Todo eso. No sabes que por Ya, qué se llama así la historia. sí. Te estás refiriendo al Palacio Astoreca, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, el Palacio Astoreca es una joya arquitectónica que data de 1903. Imagínense, mucho más de 100 años tiene este hermoso lugar. Fue construido por la familia Astoreca, Astoreca Granja. Ellos la construyeron como un espacio de veraneo en la ciudad. Don Higinio Astoreca, el potentado hombre de negocios que llegó a Chile, porque él no era chileno, era vasco, hablo de España, era vasco.
y vino a hacer negocio acá con el salitre, cuando el salitre estuvo en auge, ¿no es cierto?, que era importante para todo el mundo la producción de salitre. El norte, esta parte de Chile, tenía una gran relevancia porque aquí se producía mucho salitre, por eso esta zona, ¿no es cierto?, ha sido tan conflictiva con respecto al tema de los límites, es una de las razones, ¿no? Entonces, vinieron muchos empresarios extranjeros a explotar este recurso, y la familia de Higinio Astoreca, obviamente, fue una de ellas. Ellos tenían 5 salitreras, pero se mandaron a construir esta casa en el centro de la ciudad, ¿no es cierto?, para tener un espacio de veraneo. Lo mandaron a construir con lo más granado y lo más selecto de los materiales que se podían fabricar, no solamente dentro del país, sino que fuera. Todos los muebles que hay en el palacio, o todos los muebles que quedan, ¿no es cierto?, fueron traídos desde Europa, en barco. Muebles preciosos que ya tienen un valor patrimonial de lo que estamos hablando, porque lo que hay dentro son los bienes muebles. O sea, estos muebles ya no se repiten. Ustedes no los van a encontrar ni en Almacenes París, no lo van a encontrar en Falabella, en ninguna parte, porque está hecho con materiales preciosísimos, de alta calidad. Estos muebles ya no se fabrican. Por lo tanto, si alguien dijera, yo quiero comprarme un mueble como los que hay en el Palacio Astoreca, imposible hacerlo, porque ya no se fabrican este tipo de muebles. Si ustedes se dan cuenta, ahora los muebles se fabrican en serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cientos. Entonces uno cuando se compra dice, uy, me gustó ese juego de comedor. Uno lo compra, pero ese mismo juego de comedor puede estar tranquilamente en cualquiera otra de las casas. Lo mismo que la vestimenta, ¿no es cierto? Uno se compra una camisa, pero esa camisa se repite cientos de veces. En cambio, en esa oportunidad no, era sumamente elitista. Todo lo que hay o lo que había, insisto, porque hay muchas cosas que han desaparecido, estamos hablando de periodos anteriores, ¿no es cierto?, son parte de un patrimonio porque son irrepetibles, son joyas que fueron hechas, imagínense, a finales del 1800, principios del 1900, por lo tanto ya no existen. Bueno, y este caballero, ¿no es cierto?, se manda a construir en 1902, 1903, este palacio rimbombante, ¿no es cierto?, no solamente para que ellos descansaran cuando venían a la ciudad, sino que además para hacer grandes fiestas y recibir a los invitados que ellos tenían y que venían del extranjero, ¿no? Venía mucha gente a visitarlo, pero también altas autoridades de la nación. Entonces, ellos tenían este palacio que era lujosísimo, muy lujoso. Imagínense que dentro de este espacio de 1.200 metros cuadrados, ellos tenían una capilla para celebrar misas, ¿no es cierto?, para que el sacerdote fuera a tener con ellos una vida religiosa, espiritual. Ellos no salían, no salían de este palacio, no se juntaban, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, porque eran muy elitistas, con la chusma que eran los pobres, que vivían apartados de la zona donde ellos estaban. Don Higinio Astoreca se casó con Felisa Granja, que era su esposa. Esta señora, ella era la que tenía dinero en especial, pertenecía, ¿no es cierto?, a la realeza europea. Ellos tenían títulos nobiliarios y se vienen a un país, ¿no es cierto?, como el nuestro, perdón, que tenía riqueza, pero un país pobre que no tiene vínculos con la realeza europea. Y se establecieron acá. Pero sucede que en 1903 este caballero fallece de un ataque cardíaco. Por lo tanto, esta casa que ella nunca quiso, o sea, su
su visión de la vida, ¿no es cierto?, no era quedarse en una ciudad tan pobre y tan chica como era Iquique. Entonces, cuando este caballero se muere, ella decide vender la casa y se la vende al Estado. El Estado compra esta casa, por eso no es de particulares, ¿no es cierto? Nosotros la podemos visitar. La compra el Estado y el Estado se hace parte de su cuidado. Desde 1909, esta casa se convierte en Intendencia Niño. Ha sido un lugar también que ha sido centro de la política nacional, ¿no es cierto? Se convierte en Intendencia. Ahí vive el intendente de entonces, estamos hablando de 1909, y además, ¿no es cierto?, era su casa habitación. Desde ese periodo hasta llegar a manos de la Universidad Arturo Prat, que ahora está declarado, ¿no es cierto?, como un centro cultural. Esto nos pertenece a todos porque desde 1994 el Palacio Astoreca es declarado monumento nacional. Cuando es monumento nacional, ¿verdad?, tiene una categoría especial, una categoría donde el Estado tiene que velar por su sobrevivencia para que nosotros, las generaciones, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, ustedes puedan disfrutar y puedan tener acceso a este lugar. ¿Qué le pasa a Renata Pascale? ¿De qué se ríe? Cuénteme. Es que quería preguntar sobre el patrimonio cultural, sobre su significado. Muy Digo, yes. buena pregunta. Muy buena pregunta y atingente a lo que estamos conversando, obviamente, ¿no? El patrimonio cultural, ¿alguien sabe de ustedes lo que es el patrimonio cultural? ¿Alguien de los alumnos o las alumnas me podría explicar lo que es el patrimonio cultural? Si no saben, ningún problema. La ignorancia es parte de nuestra forma de ser. Dígame, Renata Pascale. Es que solo percibo unas cuantas cositas, pero así como por así decirlo, una respuesta más completa de la que yo puedo dar. Por ejemplo, sé de que es como la herencia del pasado, por así decirlo, ¿o no? Bien, muy bien, Renata. Sería como un ejemplo, sería como Humberton y Santa Laura. Perfecto, maravilloso, muy Y bien. el teatro municipal. Y el teatro municipal, la felicito. Uno siempre es un aporte, siempre cuando uno dice algo y se expresa es un aporte. Y la felicito por su comentario. Yo les voy a explicar, aparte de lo que cuenta Renata, ¿no es cierto?, lo que es un patrimonio cultural. El patrimonio cultural son todas las manifestaciones de una comunidad, ¿no es cierto?, como bien decía Renata, de nuestros antepasados, pero también los nuestros. La particularidad más importante del patrimonio cultural es que se va construyendo en conjunto con la comunidad. Todos nosotros, ¿no es cierto?, formamos parte de este patrimonio. Todos nosotros construimos un patrimonio, ¿no es cierto? Es algo relevante. ¿Y es algo relevante para qué? Para la identidad y la memoria. Por ejemplo, existen varios tipos de patrimonio. Están los patrimonios muebles. Los patrimonios muebles son, ¿no es cierto?, todos los objetos que hay dentro de un lugar y que cuentan parte de la historia de un país, de una nación o de un continente. En este caso, los bienes muebles, por ejemplo, si miramos el Palacio Astoreca, los bienes muebles sería todo lo que adorna la casa, el Palacio Astoreca, todos los muebles, los sillones, las pinturas, ¿no es cierto?, los instrumentos de cocinería, ¿no es cierto?, todos los artefactos que hay dentro del palacio y que pertenecen, obviamente, a la historia, son los bienes muebles. El bien inmueble, que es parte de lo que es el patrimonio, ¿no es cierto?, los bienes muebles
Es el palacio en sí, el palacio completo, es un bien inmueble, patrimonio cultural. Y los bienes muebles es lo que hay dentro, todo lo que adorna la casa. Pero existe también, niños, el patrimonio inmaterial. Y este patrimonio también es muy importante, porque refleja, ¿no es cierto?, nuestras actividades, por ejemplo, artísticas. Nosotros tenemos un bien patrimonial inmaterial que es sumamente importante. Inmaterial significa que no se ve, pero que está presente, ¿no es cierto? Que no es material, a eso significa. El cachimbo. ¿Saben lo que es el cachimbo ustedes? ¿Alguien de ustedes sabe? Dentro de las 50 y tantos, 60 y tantos voces que hay en... Profe, Dígame. ¿no un baile? Perfecto, es una danza típica de la zona norte, típica de la región de Tarapacá, de los pueblos del interior, ¿no es cierto? Margot Loyola, una folclorista nacional que está a la altura de Violeta Parra, que fue amiga de Violeta Parra, cuando la Universidad Arturo Prat la declara doctora honoris causa, ella cuenta que el cachimbo es tan importante porque no se ha visto otra representación, ¿no es cierto?, de baile en ninguna otra parte del país. El cachimbo pertenece a la zona norte. Por lo tanto, es patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? No lo podemos tocar, pero existe, se baila. Lo otro que podría ser también patrimonio inmaterial serían los bailes de la tirana, ¿o no? También, porque es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, de nuestra historia. Y existe aún más un patrimonio que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra realidad geológica, con nuestra naturaleza, que es el patrimonio natural. ¿Qué podría ser en Iquique patrimonio natural, niños? Si ustedes se fijan en la geografía... ¿Los arbolitos? ¿Perdón? ¿Los arbolitos? ¿Las plantas? Sí, claro. Pero La pampa para del Tamarugal, así se llama. cualquier cosa podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto?, natural. Cuando digo natural, me refiero a la naturaleza. Claro, podría ser, por ejemplo, a ver, ¿qué árbol es típico de acá de la zona? El tamarugo, ¿no es cierto? Estoy muy niña para hacer esto. ¿Perdón? No iba a decir lo mismo que usted, pero lo dijo antes. ¿Alguien ya, dijo ya. por ahí Pampa del Tamarugal, profesor? Yo, profe, Diga. la pampa del Tamarugal. Bueno, sí, pero tiene que tener elementos específicos para que se pueda convertir, ¿no es cierto?, en patrimonio natural. Y acá nosotros en Iquique tenemos una joyita que está declarada santuario de la naturaleza, porque no existe, o si existen en otros lugares, es muy escaso. Les digo que es el Cerro Dragón. El Cerro Dragón, que nosotros estamos acostumbrados a verlo, ¿no es cierto?, es un patrimonio natural nuestro, de los iquiqueños, de la ciudad, de la región de Tarapacá y del país. Nosotros debiéramos tenerle mucho amor a este espacio, a esta duna, ¿no es cierto?, que está dentro de la ciudad y que existe en muy pocos lugares. Es tan importante, pero nosotros no le damos la importancia que se merece. Si ustedes se fijan, el Cerro Dragón está muy mal cuidado. Cada vez que hacen casa, lo empiezan a destruir, lo empiezan a achicar. Entonces, no lo estamos cuidando bien. La gente va a botar basura al Cerro Dragón. Entonces, todo esto se debe a que no tenemos conciencia.
no sabemos lo que significa nuestro entorno, no respetamos nuestro entorno. Es como, ¿no es cierto?, si nosotros en nuestra casa hiciéramos desmanes, quemáramos los sillones, echáramos basura arriba de la mesa donde comemos, ¿no es cierto? Es lo mismo que hacemos con la ciudad. No respetamos los lugares que para nosotros debieran ser sagrados por la historia que tienen y lo que representan para la ciudad. El Cerro Dragón no está puesto ahí porque a la naturaleza se le ocurrió. Si desapareciera este cerro, ¿no es cierto?, a lo mejor también variaría el clima de nuestra ciudad, a lo mejor los vientos llegarían de otra manera, entonces está cumpliendo un rol dentro de la naturaleza que a lo mejor nosotros no sabemos. Por eso es importante el Cerro Dragón, y es importante que nosotros, ¿no es cierto?, como patrimonio cultural natural, debiéramos cuidarlo y no lo hacemos. Si alguno de ustedes ve alguna vez que alguien está yendo a botar basura al Cerro Dragón, ustedes se debieran oponer y decir, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el Cerro Dragón también es nuestro. Yo me siento dueño del Cerro Dragón, como ustedes también debieran hacerlo. Sí, el Cerro Dragón siempre ha estado, se formó durante, imagínense, cientos, a lo mejor miles de años, se formó. Yo preferiría que las preguntas me las hicieran para escuchar sus voces, para saber cómo ustedes hablan y para conocerlos un poquito. Ese es el patrimonio natural, niños. Emilia Jesús, cuénteme, usted levantó su dedito. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre el mismo Cerro Dragón. Algunas personas, ¿cómo se dice? Jiperas van a jipear allá. Eso también lo lastima, ¿no? Perdón, no entendí, ¿van a qué? A jipear allá. ¿No sabe lo que es jipear? Sí. Sí, No, también lo lastiman. no te escuché la palabra. Sí, También puede lo lastiman. que de algún modo dañe la estructura o la forma del Cerro Dragón, ¿no es cierto? El Cerro Dragón debiera estar protegido, debiera ser, como está declarado, santuario de la naturaleza, ¿no es cierto? Debiera estar manejado de mejor forma, que yo hasta el minuto entiendo que no se ha hecho. Es muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Acuérdense que hace algún tiempo atrás se autorizó en la ciudad hacer estas carreras de autos que hacen, ¿no es cierto? Y se dañaron mucho de nuestro patrimonio que hay en la zona interior. O sea, si se va a hacer deporte, está bien, como este deporte que hacen del skate, me parece, o de los esquí, que lo hacen en el Cerro Dragón, y eso no implica daño, pero meter autos y autos que están preparados, ¿no es cierto?, para grandes carreras, puede destruir este monumento natural. ¿Quién más hizo una pregunta por ahí a través del WhatsApp, del correo? Yo, profe, Dígame, Matías Francisco. ¿qué puede hacer un estudiante para ayudar a protegerlos? Mucho. Ustedes son los que van a heredar, si es que se quedan, los que van a heredar esta ciudad. Por lo tanto, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que crear conciencia de lo que significa vivir en nuestra ciudad. La ciudad es nuestra segunda casa. Primero nosotros habitamos una casa con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestra familia, pero nuestra segunda casa es la ciudad completa que nos pertenece. Cuando algo pasa en la ciudad, eso nos afecta personalmente, pero no hemos creado conciencia. Por lo tanto, ustedes debieran crear esa conciencia, debieran informarse, cultivarse, ¿verdad? Estudiar no le da a una persona el grado de culta. La educación formal sí ayuda mucho. Si los profesores, por ejemplo, ahora los profesores están haciendo grandes esfuerzos por seguir educándolos a ustedes en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Pero además de eso, ustedes debieran cultivarse por sí mismos.
¿Y qué significa cultivarse, ¿no es cierto? Aprender no solamente lo que ustedes se sienten obligados a aprender en el sistema educacional, ¿no es cierto?, habitual, sino que ustedes debieran pensar distinto, leer mucho y aportar y ser un aporte. Cuando el profesor esté hablando de algún tema, ustedes a lo mejor van a poder aportar porque han leído. Entonces, la ciudad depende de ustedes. Y ustedes pueden ayudar, ¿no es cierto?, crear conciencia de proteger nuestros recursos naturales, de proteger todos los espacios públicos, de protegerlos y cuidarlos. En el Palacio Astorega hemos tenido visitas, ¿no es cierto?, que han hecho daño en el segundo piso cuando no han sido vigilados. O sea, cuando alguien va al palacio, tiene que ir una persona encargada a ver qué está sucediendo en el segundo piso, porque se han robado objetos, ¿no es cierto?, han rayado las muestras que se exhiben ahí, o sea, y un daño que es innecesario. Cuando uno roba algo de algún centro patrimonial, se está robando a sí mismo, es un autorrobo, porque eso nos pertenece a todos. Entonces, si yo voy al palacio y saco algo, me estoy haciendo yo mismo un robo. ¿Y eso por qué pasa, niños? Por la ignorancia. La ignorancia de la gente que cree que con eso le está haciendo un mal a alguien, no, se está haciendo un mal él mismo, porque todos estos espacios son de propiedad nuestra, de propiedad de todos, de toda la gente, no solamente de los iquiqueños, sino que de todas las personas que vivimos en la ciudad. Entonces ustedes creen conciencia, conversen, si ve que alguien está haciendo daño o quiere dañar, no, pues, díganle ustedes, no puedes, pues, porque esto nos pertenece a todos. Si tú haces tira esto, si esto se destruye, destruyes nuestra historia, destruyes lo que nosotros somos como iquiqueños. Hay un término que a mí me gusta mucho y quiero que ustedes la anoten para que después lo conversen con los profesores. La iquiqueñidad, que se está perdiendo, la iquiqueñidad, que es una palabra difícil de decir, nos representa a todo. Es nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. ¿Cómo somos los iquiqueños? Entonces, los iquiqueños sin historia no somos nada. ¿Quiénes somos los iquiqueños? Playa Cabancha, sí, la mejor playa de Chile. Aunque sea chauvinismo, eso es parte de nuestro ser. Ah, la calle Baquedano, que no existe en ninguna otra parte. La calle Baquedano, sí, la calle Baquedano. Oh, pero eso es iquiqueño. Entonces, todas estas cosas cuentan nuestra historia, cuentan la historia de todos ustedes. Así es que a cuidar, a tener conciencia de lo que significa nuestro patrimonio cultural. Les quiero agregar algo más. Nuestro país cuenta con 5 patrimonios de la humanidad, imagínense. Todo el mundo piensa en estos patrimonios que son parte de nuestro querido Chile, pero de la región de Tarapacá. La UNESCO declaró las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura patrimonio de la humanidad. Imagínense, eso quiere decir que no solamente tiene importancia para nosotros como país, sino que para la historia de la humanidad completa en general. Entonces, nosotros debiéramos sentirnos orgullosos de eso. Pero lo primero que se debe hacer, uno debe informarse. Debe informarse como se están informando ahora, ¿no es cierto? Como se están informando ahora ustedes. Ah, mira, Santiago, hay 2 oficinas salitreras que son patrimonio de la humanidad. O sea, trascienden lo que nosotros somos como país. Un país que está tan alejado de la vida social y cultural porque estamos separados de la cordillera de los Andes. Tenemos un montón de escollos para que nosotros podamos ser parte cotidiana, por decirlo de alguna manera, de lo que sucede en el resto del mundo. Si no fuera por las comunicaciones, ¿no es cierto?, por las nuevas comunicaciones, nosotros estaríamos, como hace 100 años atrás, encerrados en este país.
Profesor, Dígame, las profesoras también podríamos preguntar, ¿o no? pero por supuesto que sí, pues. Muy bien. Yo quiero preguntarle a usted si aquí en la ciudad hay presencia cultural peruana después de la guerra. Querida profesora, es una extraordinaria pregunta. Ujú. Se la agradezco y la felicito por esa pregunta. Eh, Nosotros pensamos como país. A veces a mí me duele mucho cuando llega alguien del sur y nos dice, ustedes son los indios, nos dicen los bolivianos, los peruanos, como si fuera algo despectivo, ¿no? Como si fuera algo despectivo. Todos nosotros tenemos de algún modo en nuestros genes sangre indígena. Y eso, más que entristecernos, nos debiera llenar de orgullo porque es parte de nuestra historia y desconocer parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Lo que nosotros somos como personas nos hace mal porque no nos da una identidad. Lamentablemente, en nuestro país ocurrió esta guerra catastrófica que no solo, ¿no es cierto?, perjudica al vencido, sino que también perjudica al vencedor. Si nosotros niños fuéramos, escuchen esto para que después en algún minuto lo puedan conversar con su familia o con sus profesores, si nosotros fuéramos los Estados Unidos de Sudamérica, seríamos una potencia como lo es Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros seríamos los Estados Unidos de Sudamérica, que era el sueño ¿de quién era ese sueño? ¿Quién tenía ese sueño? ¿Quién de nuestros libertadores tenía ese sueño? Simón Bolívar, que él pensó, ¿no es cierto?, en hacer de toda América del Sur una confederación de estados. Seríamos potentes, no tendríamos frontera, no tendríamos esta pelea miserable de ustedes, los cholos, los bolivianos, los rotos, bueno, nosotros nos dicen los rotos en otros países, ¿verdad? No tendríamos esta división absurda que existe entre los países. Y sí, profesora, claro que existe, porque debemos recordar que esto antes de la Guerra del Pacífico era peruano, aunque muchos se nieguen, ¿no es cierto?, a reconocerlo, esto era peruano. Pero hay cosas que todavía quedan de la peruanidad, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Nosotros, los que pertenecemos a esta región, tenemos más vínculo con Perú y con Bolivia que con el sur de Chile y con el centro de Chile. Fíjense ustedes, por ejemplo, qué bailes nos representan a nosotros. Si nosotros escuchamos una diablada, un sambo caporal, un baile que tiene que ver más con el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Saltamos de emoción, ¿o no? ¿Quién no va a alguna fiesta, ¿no es cierto?, donde se bailan estas danzas y salta de alegría, porque el ritmo es contagioso. Estoy hablando de estos ritmos como parte de una tradición cultural, como un fenómeno cultural, como un fenómeno artístico, ¿no es cierto? ¿Quién no salta cuando suena, por ejemplo, La Reina del Tamarugal, esta canción que ganó el Festival de Viña, ¿o no? ¿Quién no se alegra? Emilia Jesús, ¿qué dice usted? Ya me alegra. ¿Usted se alegra? Sí, la felicito, ¿verdad? Porque está en nosotros, está dentro de nuestro ADN, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos acerca. Me contaba un historiador, Marcelo González Borí, que algún día yo lo quiero invitar para que ustedes tengan el placer de escucharlo, que por ejemplo, la calle Thompson está construida como están construidas las calles, algunas calles en el Perú, específicamente, él decía, en Arequipa. Cómo está construida la calle Thompson. Ustedes se dan cuenta que la calle Thompson es muy chiquitita, tiene muy poco espacio. ¿Se han fijado en ese detalle? Bueno, eso es típico de algunas construcciones, ¿no es cierto?, de calles en el Perú.
Vocablos, niños, vocablos que uno utiliza. A lo mejor a ustedes no los utilizan tanto, pero que los viejos iquiqueños, ¿no es cierto?, todavía tenemos en nuestra memoria. Por ejemplo, atota. ¿Saben lo que es llevar atota? Profesora Tania, ¿usted sabe? Llevar la espalda, ¿no? Justamente, Claudio Patricio. Esas son cosas que no se deben perder porque forman parte de nuestro patrimonio cultural. Las palabras que nacen aquí, nosotros debiéramos quererlas y saber que son parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de hablar, niños. Llevar a tota es típico nuestro, de nuestra zona. Llevar a tota es llevar cargado a la espalda, para que nunca se olvide. Cala, ¿saben lo que es una cala? La cala es la tapita de las botellas, ¿no es cierto?, que se está perdiendo también. Entonces, estas cosas nosotros no debiéramos... La chompa también. Las comidas, piensen. En la papa a la huancaína, ¿o no? ¿Cómo se han instalado acá en Iquique las pollerías que hablan de una relación súper potente con nuestros hermanos peruanos? Hay casas todavía, hay casas que reflejan la historia del Perú. Aquí vivieron connotados personajes peruanos. El Mariscal Castilla. ¿Saben quién es el Mariscal Castilla? El Mariscal Castilla fue un presidente de la República del Perú y todavía existe una casa donde él vivió. Otro de los presidentes es don Guillermo Billingur. Él también fue presidente del Perú y nosotros tenemos una casa patrimonial donde este caballero vivió. ¿Y saben cuál es esa casa donde está el consulado peruano? Es una casa hermosa, también que data de hace cientos de años, ¿no es cierto? Y está ahí para verla y nosotros pasamos todos los días por ahí sin darnos cuenta que esa casa tiene un valor patrimonial, ¿no es cierto? Porque allí vivió un presidente de la República del Perú. Entonces, todas estas cosas nosotros las hemos ido perdiendo porque no sabemos, porque no tenemos idea de esta historia, no tenemos idea de la relación que tenemos, ¿no es cierto?, con nuestros pueblos hermanos del Perú y de Bolivia. Tenemos una historia en común, niños, una historia en común que tenemos que respetarla, que tenemos que cuidarla, y tenemos que levantarla, ¿no es cierto? Porque con el proceso de chilenización que hubo después que sucedió la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, para que esto se instaurara, que fuera como parte de la República de Chile, ¿qué se hizo, no es cierto? Se instauraron un montón de normas que tenían que ver con el resto del país, pero que no tenían que ver con nosotros. El copihue, por ejemplo, a nosotros nos representa, no nos representa, porque aquí en la zona norte no se da el copihue. Nosotros tenemos nuestras propias flores, nuestros propios árboles, que tienen que ver con la región y no tienen que ver, ¿no es cierto?, con que a nosotros nos impongan para ser chilenos, ¿no es cierto?, nos aplasten nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, la aplastan así. No, es que todos somos chilenos, ¡pum! Por lo tanto, la flor típica de Chile, ¿cuál es? El copihue. ¿Alguien ha visto algún copihue aquí en el norte? ¿Alguien ha visto en alguna plaza un copihue? No. ¿Alguien ha visto un huemul? Entonces, todos estos jóvenes, queridos jóvenes, ustedes tienen que tomar conciencia, tienen que darse cuenta que nosotros tenemos muchas cosas de las que nos debemos sentir orgullosos. Muchas cosas de las que, y no debemos olvidarlas. A mí me encantaría hablar aymara, por ejemplo.
Me encantaría aprender a hablar aymara. En los colegios se debiera dictaminar que nuestra segunda lengua debiera ser el aymara, pero no sabemos hablar aymara, no conocemos el idioma aymara. ¿Y qué hace esto? Esto hace, ¿no es cierto?, que nuestra lengua nativa, que es el aymara, se vaya perdiendo, se vaya perdiendo. Va a haber un día en que va a desaparecer si no ponemos, ¿no es cierto?, reglas claras para que todos en la ciudad aprendiéramos a hablar aymara, que todos bailáramos el cachimbo, todas estas cosas que son parte de nuestra identidad y que nosotros debiéramos amar, niños. Eso, tía Jacqueline, gracias por la pregunta. Ojo que las casas que existen en Pedro Lago y Covadonga todavía reflejan la historia del Perú. Si algún día estas casas se queman, va a ir desapareciendo una historia que nosotros no podemos olvidar. Esto no es un libro peruano. Dígame. Josefa le hizo una pregunta, parece que no la alcanzó a leer, sobre dónde quedaba el consulado del Perú, o sea, esa casa de ese presidente. Segers entre Ramírez y Amunátegui. Muy bien. No, perdón, no, entre Ramírez y Obispo Lavé. Con Seger. Sí, Seger, entre Ramírez y Obispo Lavé, ahí está una casa muy bien cuidada, que tiene unas rejas enormes, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta inmediatamente porque ahí está el escudo de la República del Perú. Sáquenle fotos, compartan esas cosas, siéntanse orgullosos, los que son iquiqueños, los que son de la zona norte, los que son de cualquier pueblo de la región de Tarapacá, de cualquier provincia, siéntanse orgullosos de nuestra historia, porque eso nos refleja a nosotros como seres humanos. Si alguien les dice, y a las personas que han venido a vivir acá, que se han avecindado también, aprendan a cuidar y a respetar la historia de esta ciudad que les entrega tanto. A mí me da mucha pena cuando llega alguien de afuera y empieza a hablar de nosotros mal, de que somos flojos, de que la ciudad es fea. Me da mucha pena porque eso no es ser agradecido de una zona que tiene tanta riqueza económica y que recibe a la gente, ¿no es cierto?, con cariño y con respeto. Entonces, ustedes tienen que ser los defensores de esta idiosincrasia, de esta forma de ser que se ha creado, ¿no es cierto?, y que nosotros debemos respetar y cuidar. Ustedes son los que el día de mañana van a dirigir el país, van a estar en cargos importantes, van a hacer cosas importantes. Pidan, exijan, ahora que viene la nueva constitución, exijan que el aymara, por ejemplo, deba ser considerado como una segunda lengua aquí en nuestro querido norte. Ustedes tienen que hacer esa exigencia porque si no todo esto se va a perder. Y lo malo es que cuando nosotros vamos a otros países, la gente dice, uy, qué ignorante, no saben nada, no tienen ni idea de nada. Ustedes se fijan cómo los europeos hablan de sus sistemas monárquicos, de sus reyes, de todo lo que tiene que ver con su historia. Nosotros no lo hacemos, niños, porque no nos enseñan a querer y a cuidar nuestras raíces. Así es que yo los insto, los abrazo desde acá y los insto a que ustedes se hagan cargo de este patrimonio, ¿no es cierto?, que nosotros debemos amar más y después cuidar. Dígame, Emilia. Solo quería decirle que de parte de papá, toda la familia de mi papá es mapuche, toda. Sé que yo soy de descendencia mapuche y no sé, no tenía idea hasta que me enteré como a los 10 años recién. Y no tenía idea de que era mapuche hasta que en el colegio me pasaron lo que eran los mapuches y me siento orgullosa de ser mapuche. Qué lindo, la felicito por Incluso, tener... es que incluso mi papá no sabe la lengua mapuche, el mapudungún, pero yo sí quiero aprender y estoy aprendiendo. La felicito. Eso es no olvidarse de nuestras raíces y decir, ¿no es cierto?, algo con orgullo. La felicito, Emilia Jesús. Gracias por su aporte.
Profesora, dígame. Mari, no sé qué. Emilia, Emilia ya. Es la Emilia. Bueno, profesor Pedro Marambio, ilustre, ¿cierto? De Iquique. Hijo ¿Ya? ilustre. Hijo ilustre de Iquique, porque todos los niños no lo sabían. Hay gente, ¿cierto?, que es declarada como hijo ilustre de Iquique, y acá tenemos un representante, ¿cierto?, de nuestra tierra, de nuestra ciudad de Iquique, así que estamos orgullosos, ¿cierto? Además que sabemos que trabaja en la Universidad Arturo Prat, que también trabaja en la Radio UNAP. La gente que siempre está en los colectivos escucha sus crónicas, son muy entretenidas, y todas sus crónicas son justamente defendiendo, ¿cierto?, y hablando de cultura, hablando de patrimonio, o sea, hablando de Iquique. Así que los invito yo también para que conozcan sus crónicas. También él escribe, es escritor, actor. Yo lo conozco muchos años, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, y estoy muy agradecida de que haya querido compartir con nosotros, profesor, ¿cierto? Lo que usted sabe, lo que usted es, ¿cierto? Con tanta emoción, porque por ahí un niño me dijo, quiero preguntar al profesor, pero lo encuentro muy motivado, no sé cómo interrumpirlo. Claro, porque a él le gusta todo lo que tiene que ver con Iquique y con lo que es suyo, como es cierto, su identidad, que también es la nuestra. Así que le vamos a dar un aplauso, así, una reacción, levantando la manito, todos los que están agradecidos, así, al profesor, ¿cierto?, porque ha venido a compartir todo lo que él sabe, y lo invitamos nuevamente para que pueda estar con nosotros en cualquier otra área, porque él se maneja mucho justamente en la asignatura de lenguaje y literatura. ¿Algún compañero, algún niño, profesora, ¿cierto?, quiere decir alguna cosa al profesor? Puede decirlo ahora. O agradecer al profesor. ¿Alguien? Gracias, estuvo bueno. Sí, Gracias, gracias por la charla, Camilo. estuvo bonito. Gracias por venir a enseñarnos. Gracias, Claudio. Y Josué. Y Josué. Yo les quiero agradecer a ustedes haber sido tan respetuosos en escuchar y poner atención en lo que hemos estado conversando. Y creo que el Colegio Adventista es uno de los colegios, y lo digo muy sinceramente, uno de los buenos colegios que hay en la ciudad, ¿no es cierto? Que da gracias, Daniel, Jonathan, que hay en la ciudad, y que se preocupan, ¿no es cierto?, a través de sus profesores, como la profesora Jacqueline y como la profesora Mireia Ríos, que se preocupan de educar a sus alumnos en forma integral, ¿no es cierto?, no solamente lo que se transmite a través de los programas de estudio, sino que además que los niños conozcan otra realidad. Eso va a ser muy importante para ustedes, niños, que los profesores los insten a conocer nuevos espacios de aprendizaje. Como les decía, yo los invito al Palacio Astoreca para que ustedes puedan visitarlo en algún minuto. El conocimiento nos hace grande. Cuando uno tiene deseos de aprender más y más, indudablemente que va a crecer en la escala del cultivo, ¿verdad? Ustedes no salgan de la universidad solamente convirtiéndose en buenos profesionales, sino que salgan convirtiéndose en profesionales cultos, porque no todos los profesionales, no salir de la universidad con una carrera universitaria no significa, no le da el título de un profesional culto, ¿no es cierto? Cultiven su espíritu, cultiven a través de la lectura, a través del teatro, de la música, de la danza, a través de la investigación, a través de sus raíces. Cultiven para que ustedes sean profesionales cultos, que sean un aporte, no solamente en el trabajo, sino que sean un aporte para la sociedad. Yo los abrazo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, los abrazo y espero que reflexionen con respecto a lo que hemos conversado y a través de su profesora hagan este diálogo extenso a sus amigos, a sus papás, a sus mismos profesores, para que después de esta pandemia
podamos reconocernos, vernos físicamente y abrazarnos, si es que se puede, en un espacio como el Palacio Astorica. Gracias, profesora Jacqueline, profesora Tania. Gracias por este minuto que ustedes me dan a mí para compartir con los jóvenes que van a ser, ¿no es cierto?, los que van a dirigir el país en algún minuto. Gracias, profesor. Gracias por la instancia, por aprender. Siempre uno está aprendiendo, y sobre todo estos temas que no son tocados, no son tratados, y sobre todo que uno es iquiqueña, muchas veces no valora lo que tiene. Entonces, agradecer por esta instancia, también para que los niños aprendan y valoren y quieran también a su ciudad, ¿cierto? Para que la quieran y puedan respetar también los espacios, como dice usted, el cerro que yo tengo acá al frente. Bueno, todo lo que usted nos lo ha comentado hoy día ha sido muy, muy valioso. Muchas gracias por su aporte, y qué linda la instancia también, profesora Jacqueline, de invitarlo para poder aprender estos temas tan importantes para nosotros como iquiqueños. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, y un saludo a todas las personas que están escribiendo ahí a través del correo. Les agradezco. Me parece muy bien que escriban ahí, porque así yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que tuvimos un diálogo, es una charla, ¿no es cierto?, una conversación. La gente está perdiendo la motivación de conversar, porque andamos todos los días con este aparatito así, ¿no es cierto?, y nos olvidamos del que tenemos enfrente, de la persona. Mirar, saber cómo la otra persona se está expresando es tremendamente maravilloso, niños. Dejen de lado este aparatito. Nosotros mandamos este objeto, que él no nos mande a nosotros. No, tiene que ser al revés. Este es un objeto que a nosotros nos puede ayudar, no nos tiene que manejar la vida. No somos esclavos del celular. Hay que ocuparlo para cosas súper puntuales. No, es distinto escribirle a un amigo ¿cómo estáis? A abrazar a un amigo. Es muy distinto. Hablar, a mirarlo a los ojos. Por acá se miente mucho. Así en persona, no. Así es que los abrazo, los felicito por el tipo de profesores que tienen, ¿no es cierto? Los felicito y les mando un gran abrazo a todos ustedes. Profesora, la estamos escuchando. Bueno, yo también quiero agradecer nuevamente a usted, ¿cierto?, por el tiempo que se ha dado, ¿cierto?, que lo ha hecho simplemente por su iniciativa, ¿cierto?, porque usted es también un trabajador, un empleado de la universidad, ¿cierto?, está acostumbrado, pero nos eligió a nosotros, así que yo le doy gracias por eso, ¿ya? Y también, ¿cierto?, ahora los niños ya saben que cuando anden por Iquique ya no va a ser la misma caminata de no mirar por ningún lado, sino estar pendiente de su celular, sino que ahora van a mirar lo que es patrimonio cultural, y me imagino que van a estar un poquito más celosos de cuidarlo, protegerlo y conversar, ¿cierto? Llevar a otros que no conocen, ¿cierto?, lo que ahora saben. Así que muchas gracias, profesor. Lo dejamos invitado para otra instancia y vamos a terminar con una oración, así que lo invitamos también a usted para que podamos inclinar nuestros rostros. Oremos. Querido Dios que moras en el cielo, te damos gracias por esta instancia tan bonita que nos das. Rogamos que tú bendigas el trabajo del profesor Pedro Barambio, que bendigas también la universidad Arturo Prat, que bendiga a cada uno de los alumnos que están aquí, Señor, que los mensajes, que la enseñanza que ha entregado el profesor, que de nuestros corazones, en nuestras emociones, sentimientos, para que podamos sentir realmente amor por lo que es nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos das todos los días esta vista, que podemos mirar, que podemos apreciar y valorar todo lo que tú has hecho. También valorar lo que el hombre, ¿cierto?, ha hecho. Gracias por los recuerdos, gracias por la enseñanza. Quédate con nosotros durante el día y protégenos siempre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, niños, muy bien, profesor. Profesora, disculpe, quiero decirle que esto va a estar, para que ellos se vean y se escuchen, va a estar en algún minuto en las redes sociales de la universidad, y yo a través de usted le voy a comunicar para que pueda invitar a los alumnos a verse y hacer comentarios. ¿Les parece, niños?
Me parece, qué bien que podamos salir por ahí, ¿cierto? En las redes de la universidad. Qué bien, gusto por eso. Bueno, me despido, un abrazo para todos ustedes. Muchas Chao, gracias. profe, cuídese, nos vemos. Adiósito. Chao, Chao. profe. Chao. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.